Tu nombre, Señor, los atamos. Thank you, Father, Gracias, for the Padre, word of God to flow freely. por la palabra de Dios que va a fluir. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. In Romans chapter 15, En Romanos capítulo 15, we read verses 4 through 7. vamos a leer versículos del 4 hasta el 7. Our lesson, Christian unity. En nuestra lección, la unidad cristiana. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. This is our third lesson in this series of unity. Esta es nuestra tercera lección de esta serie de la unidad. And there's not a lot we could talk about to be more important than this, Y no hay mucho que podamos hablar que sea más importante que esto, because God said wherever He sees this unity, porque Dios esta unidad, where that church truly becomes a body, en la cual esa iglesia en realidad se convierte en un cuerpo, and every member finding its y place, cada miembro encontrando su lugar, functioning in that place, funcionando en ese lugar, that God would command His life there. entonces Dios va a enviar su vida ahí. This is what we're after, the life of God. Esto es lo que estamos buscando, la vida de Dios. When we talk about revival, Cuando hablamos sobre el avivamiento, then we're just talking about God's life being manifest among us. estamos hablando de la vida de Dios siendo manifestada entre nosotros. And He said, how good and how pleasant Y Él dijo cuán bueno y cuán delicioso for brethren to dwell together in es que unity. los hermanos habiten juntos en unidad o For armonía. God said, there will I command my life. Porque Dios dice, ahí yo enviaré mi vida. Now we come to this lesson, Christian unity. Y ahora venimos a esta lección, la unidad cristiana. God, I believe, is moving in a very definite way today Dios, yo creo que se está moviendo de una forma muy definida ahora to bring unity to His body. en traer unidad a su cuerpo. That's the reason you have such a movement outside of God, Esa es la razón por la cual existe este movimiento fuera de Dios, trying to unify religion, tratando de unificar a la religión, making everything the church. haciendo de todo la iglesia. The devil knows El diablo sabe that wherever that church becomes one, que donde sea, que cuando esa iglesia viene a ser una, the life of God will flow. la vida de Dios va a fluir. And he's totally defeated when that happens. Y Él está totalmente derrotado cuando esto sucede. So he's trying to confuse the issue Así que Él está tratando de confundir el to asunto make the unity that Christ told us to be in para hacer de la unidad de lo que Cristo nos dijo que estuviéramos a mixture of religious thinking. una mezcla de pensamiento religioso. God has nothing to do with that. Dios no tiene nada que ver con esto. The unity He wants La unidad que Él quiere is that we all find our place in that one body es que todos encontremos nuestro lugar en ese cuerpo and function. y funcionemos. That has been one of the major concerns of God in this end time. Ese ha sido uno de los intereses más grandes de Dios en este tiempo, la unidad. God's promise is, I will pour out my spirit upon all flesh. La promesa de Dios es: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. To do that, He'll have to have that body fit for it. Y para hacer eso, Él tiene que tener ese cuerpo que esté preparado para He'll eso. have to fitly join it together, one Él accord, tiene que hacer que encaje este cuerpo en unanimidad. and then He can command His life in that Y body. luego Él podrá enviar su vida a ese cuerpo. As we've said so much, He must have a body. Como dijimos tanto, Él tiene que tener un cuerpo. The devil, who is always the imitator, El diablo, quien es siempre un imitador, has a perverted version of unity. tiene una versión pervertida de la unidad It's called the ecumenical. y se llama el ecumenismo. That is what we said, making everything the church. Esto es lo que nosotros decimos que hacemos de todo la iglesia. But in other lessons, we've seen Pero en otras lecciones hemos visto that Bible unity que la unidad bíblica is everyone in the body in his right place. es que todos en el cuerpo ocupen su lugar correcto. And that you, as a pastor, the mouthpiece of Y que God, tú, como el pastor, como el portavoz de Dios, it is not your concern to unite with some other body of believers, no debe ser tu interés unificarte a otro cuerpo de creyentes, but to bring about a unity in that body that you pastor. sino traer unidad a ese cuerpo que tú estés pastoreando. You in your right place as a pastor, Tú en tu lugar correcto como pastor, as a mouthpiece of God, como el portavoz de Dios,
to build the members into that y body, luego edificar los miembros en este cuerpo, everyone in his right place, cada uno en su lugar debido. then God can command his Y life. entonces Dios podrá enviar ahí su vida. Now, in this message today, lesson today, Ahora bien, en esta lección de ahora, we're going to look further into what God is looking for. vamos a ver más allá acerca de lo que Dios está buscando. For it is absolutely impossible Porque es absolutamente imposible for you and I to lead a people que tú y yo guiemos un pueblo if we don't know where God wants them to be. si es que no sabemos dónde es que Dios quiere que ellos estén. It is impossible for you to form this company of brethren, dwelling together, Es imposible que tú puedas formar esta compañía de hermanos que habiten juntos unless you know what God is after. a menos que tú sepas lo que Dios está buscando. You can put something together, Tú puedes hacer que algo se junte, but it'll misrepresent God. pero no va a representar a Dios. But as we begin to put this and bring them together to dwell together, Pero mientras nosotros hacemos que esto se une, que habiten juntos en unidad, we must know what God is after. debemos saber lo que Dios está buscando. Now, Paul, the apostle, Ahora bien, Pablo, el apóstol, identified the dynamics of Christian unity identificó las dinámicas de la unidad cristiana in Romans chapter 13 through 15. en Romanos capítulos 13 hasta el 15. Our text states these truths. Nuestro texto establece estas verdades. We read in the 15th chapter. Leímos en el capítulo 15. Now, affirming the place of the Word of God in the life of the believer, Ahora bien, al afirmar el lugar de la palabra de Dios en la vida del creyente, Paul prays then for the Roman Christians. Pablo entonces los alaba por los cristianos romanos. And ultimately, you and I are included in that prayer Y finalmente también tú y yo estamos incluidos en esa oración, because this is to God's people. porque esto es para el pueblo de Dios. In his prayer, En su oración, Paul declares the harmony between the attribute and activity of the Word of God Pablo declara la armonía entre el atributo y la actividad de la palabra de Dios. in what he said, the patience and comfort of Scripture, En lo que él dice, la paciencia y la comodidad de la escritura, and in the same prayer, la paciencia y la consolación, y en la misma oración he él declared dice, the harmony of the attribute and activity of God luego él habla de la armonía y el atributo de Dios with these words, con estas palabras: the God of patience and consolation. el Dios de toda paciencia y consolación. The word is draw nigh to God. La palabra es acercaos a Dios. And the Word of God is to draw one to Y God la palabra de Dios es atraer a uno a Dios and to produce in that believer y producir en ese creyente a quality of endurance. una cualidad de resistencia. Now, the effect of this work of the Word of God Ahora bien, el efecto de esta obra de la palabra de Dios is to grant Christians to be like-minded one toward another. es conceder que los cristianos tengan el mismo sentir el uno para con el otro. So the Word of God Así que la palabra de Dios and the God of the Word y el Dios de la palabra work in the life of the believer obran en la vida del creyente to produce in that believer para producir en ese creyente what Paul calls a like-mind. lo que Pablo llama un mismo sentir. Now, all of this has to come through you, the man of God, Ahora bien, todo esto tiene que venir a través tuyo, el hombre de the Dios, mouthpiece of el God. portavoz de Dios. You must know what God is Tú saying, tienes que saber lo que Dios está and diciendo, unless you say it, it will not be y said. hasta que tú no lo digas no será dicho. Then if it's not said, Y si no es dicho, then it can never, that is, the Word of God can never entonces nunca, es decir, la palabra de Dios nunca have its creating effect in the body of the believer that God intends. podrá tener su efecto creativo en el cuerpo de creyentes que Dios quiere. Now, the word grant that we have here, Ahora bien, la palabra conceder que Paul tenemos says, acá, may God grant unto you this like-mindedness. se refiere a esta palabra que cuando decimos que Dios nos conceda un mismo sentir. And the word grant translates to a word which means to give. Y la palabra conceder se traduce de una palabra que quiere decir dar. And that same word is used 21 times in the King James Version of the Bible. Y esa palabra es usada 25 veces en la versión Reina Valera de la Biblia. It's used 8 times in the New Testament Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento and always translates from the same Greek word. y siempre se traduce de la misma palabra griega. And it is always used as an activity of Y God. siempre es usada como una actividad de Dios. So what he's saying and what I'm saying Así is, que lo que él estaba diciendo y lo que yo estoy diciendo es like-mindedness is never brought about by the efforts of man. que el mismo sentir nunca es traído
como esfuerzo de los hombres, It is a gift which must be granted by God. sino que es un don que tiene que ser concedido por Dios. We've tried to strap people together with rules. Nosotros hemos tratado de amarrar gente con reglas. We've tried to make them faithful to some organization. Las tratamos de hacerlas fieles a una organización, But God has to grant this like-minded. pero Dios tiene que conceder este mismo sentir. It is brought only by God. It's a gift of God. Es solo traído por Dios, es un don de Dios. There's nothing professional about this. No hay nada profesional en esto. It cannot be organized into being. No puede ser organizado para que You and suceda. I cannot, with any of our programs, produce it. Ni tú y yo podemos producir esto con ninguno de nuestros programas. It must be produced from God Tiene que ser producido por Dios as a gift from God. como un don de Dios. This like-mindedness. Este mismo sentir. But he who would use you and I Pero aquel que va a usar a ti y a mí as the instrument through which he works with his word como el instrumento a través del cual él obra con su palabra, must speak that word boldly. él tiene que hablar esa palabra con denuedo. Now, the word like-mindedness Ahora bien, la palabra mismo sentir is an infinitive, es un infinitivo, which means to be of the same mind. que significa tener la misma mente, It means to agree together, significa estar de acuerdo, and it means that we cherish the same views. y significa también que nosotros abrazamos los mismos puntos de vista. It's found in Philippians 2:2, Se encuentra en Filipenses 2:2 and the imperative verb form is used in Philippians 2:5. y la forma imperativa de este verbo se utiliza en Filipenses 2:5. Here we have in Philippians 2:2. Aquí tenemos esto en Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Then the imperative form in verse 5. Luego la forma imperativa en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. So Jesus Christ Así que Jesucristo is both the source and standard of Christian unity. es las dos cosas, la fuente y el patrón de la unidad cristiana. So unity is the expression of the life of Christ Así que la unidad es la expresión de la vida de Cristo in and through his body. en y a través de su cuerpo. Intending. It is the expression of this life Es la expresión de esta vida in and through the body of Christ. en y a través del cuerpo de And Cristo. this is what God is looking for. Y esto es lo que Dios está buscando. And I can tell you it is ultimately what he will have, Y yo les puedo decir que es finalmente lo que Él tendrá, because all of his working with you and I porque toda su obra contigo y conmigo is to conform us to that. es poder hacernos conforme a esto. Now in Romans chapter 12 through 15, Ahora bien, en Romanos, los capítulos del 12 al 15, Paul tells us how that unity is achieved. Pablo nos dice cómo es que esta unidad es lograda. In Philippians chapter 2 verses 5 through 8, En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, Paul gives us the characteristics of this unity. Pablo nos da las características de esta unidad. We will examine this first. Y vamos a examinar esto primero. The characteristics of this unity. Las características de esta unidad. We read again Philippians 2 and we'll read verse 5 through 8. Vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So here reading these scriptures we see Así que aquí leyendo estas escrituras vemos that the first characteristic of Christian unity que la primera característica de la unidad cristiana is that it is imperative. es que es imperativa. You and I have seen Tú y yo hemos visto that if we're going to see the revival that God wants to give, que si vamos a ver el avivamiento que Dios quiere dar, then He's going to give that through somebody. entonces Él va a tener que dar esto a través de alguien. And if you and I want to be that instrument, Y si tú y yo queremos ser ese instrumento, then we have to bring that body that we pastor entonces tenemos que traer a ese cuerpo que pastoreamos into unity. a una unidad. We've got to bring them into that. Tenemos que traerlos a esto. The first thing we notice about this unity, Lo primero que notamos acerca de esta unidad it is not suggestive, es que no es sugerida, it's imperative. es imperativa. Let this mind be in you. Haya pues esta mente en ustedes. Now we've seen already
Hemos visto ya that unity is morally right, que la unidad es moralmente correcta, it's intellectually excellent, es intelectualmente excelente, psychologically healthy, es saludable psicológicamente and economically sound. y económicamente sólida. Now the verb in Philippians 2 and 5 Ahora bien, el verbo de Filipenses 2:5 is in the imperative mood. está en una forma imperativa. Let this mind be in you. Haya pues esta It mente. is not optional, it is required. No es opcional, sino que es un requisito. The Holy Ghost is the mind. El Espíritu Santo es la mente. And you're charged as ministers of God with the responsibility of producing this. Y a ti se te ha encargado como ministro de Dios con la responsabilidad de llevar a cabo esto. Now, most Christians Ahora bien, la mayor cantidad de cristianos treat their faith as a system of options. tratan su fe como un sistema de opciones. These Christians are driven by a smorgasbord mentality. Esos cristianos son llevados por una mentalidad de una mesa de negocios. They're not driven by convictions. No son llevados por las convicciones. This mentality has led to a faulty interpretation of many passages of Scripture. Esta mentalidad es llevada a interpretaciones incorrectas de muchos pasajes de la Escritura. You take the words of Jesus, Toman las palabras de Jesús. if any man will come after me, Si alguno quiere venir en pos de mí, it is taught by theology today es enseñado por la teología de hoy that if you make the choice, que si tú tomas la elección, which choice is your option? If you make the choice, which is your choice is your option to follow. si tú tomas la elección, va a hacer que Let us start over again. Vamos a empezar otra vez. A ver. Take the words of Jesus. Vamos a tomar las palabras de Jesús. He says to you, if any man will follow me. Él te dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Now, most of the teaching makes it believe Ahora bien, muchos cristianos, muchos maestros enseñan that it's just a choice you make anywhere in life. que es simplemente una elección que tú tomas en algún momento de la vida. But a very careful examination of the text and context Pero un examen muy cuidadoso del texto y del contexto yield a different meaning. nos da otro significado. The context and tense of the verb will El contexto del tiempo del verbo será is properly understood to say, se debería entender de esta forma. if my Father has given you the desire to follow me, Si mi Padre les ha dado el deseo de seguirme, no man can come except the Father draws him. ningún hombre puede venir a no ser que mi Padre lo atraiga. Yet modern teaching would make you believe Sin embargo, la enseñanza moderna te hace creer that a man can live like he wants to de que live, un hombre puede vivir como quiera and one day just going to wake up and say, I'm going to go to town or I'm going to get saved. y algún día, como quien dice voy a ir a la ciudad, también puede decir voy a ser salvo. But that isn't what this thing Pero says. esto no es lo que esto quiere decir. The option is God's and not man. La opción es de Dios y no del hombre. If he don't draw you, you can't come. Si Él no te atrae, tú no puedes venir. So the unity which Paul commands in Philippians 2 Así que la unidad de la cual habla Pablo en Filipenses is 2 a command. es un mandato. The violation of a command is always sin. Y la violación de todo mandato siempre es pecado. Therefore, not to maintain unity Por lo tanto, el no mantener la unidad is a sin es un pecado and will separate us from the favor and the blessing of y God. nos va a separar del favor y de las bendiciones de Dios. You and I can pray for revival until we faint, Podemos nosotros, tú y yo, orar por el avivamiento hasta desmayar, but until we obey the command pero hasta que no obedezcamos el and mandamiento let His mind be our y mind, hagamos que su mente sea nuestra we can mente, never come to that unity nunca podremos venir a esa unidad where He can command His life. en donde Él puede enviar su vida. Christian unity is a serious matter. La unidad cristiana es un asunto serio. It's not a function of emotions or friendliness. No es una función de emociones o amistad. Unity is finding your place in the body of Christ. La unidad se encuentra en tu lugar en el cuerpo de Cristo. It's possible to maintain unity in the face of disagreement. Es posible mantener la unidad frente al desacuerdo If God is to maintain His blessings upon us, si es que Dios va a mantener sus bendiciones sobre nosotros. we must maintain unity. Nosotros tenemos que mantener la unidad. And to maintain that unity, Y para mantener esa unidad we must understand what it is tenemos que entender qué es and what it is not. y qué no es. And we must understand how to maintain it Y tenemos que entender cómo mantenerla and how to recover it when it's lost. y cómo recuperarla cuando se haya perdido. Christian unity is internal. La unidad cristiana es interna. We're talking about the characteristics. Estamos hablando sobre las características. It's imperative, Es imperativa, it's internal.
es interna. It's not an external matter of influence. No es un asunto externo de influencia. It is an internal matter of motives. Es un asunto interno de Attitudes motivos, actitudes and thinking. y pensamientos. Paul said, let this mind be in you. Pablo dijo, haya pues este sentir, esta mente, Basing his teaching upon the words of Christ, basando sus enseñanzas en la palabra de Cristo. he said in 1 Timothy 6:3, Él dijo en 1 de Timoteo 6:3, if any man teach otherwise, si algún otro hombre enseña de otra forma and consent not to wholesome words, y no está de acuerdo con estas palabras, even the words of our Lord Jesus Christ, aún las palabras de nuestro Señor Jesucristo, and to the doctrine which is according to godliness, y no tampoco de acuerdo a la doctrina que va de acuerdo a la piedad, and he affirms the external behavior as a manifestation of what's in the heart. y él afirma su comportamiento externo como una manifestación de lo que hay en el corazón. Jesus said that in Matthew 15. Jesús dijo esto en Mateo 15. Now, if there is to be unity of conduct, Ahora bien, si es que va a haber unidad en la conducta, conversation, en la and conversación in the community and life of Christians, y en la comunidad, en la vida de los it cristianos, must start in the seat of affections. tiene que empezar en el asiento de los It afectos. must start in the mind. Tiene que empezar entonces en la mente. Unless you and I think alike, A menos que tú y yo no pensemos igual, we cannot act alike. no podremos actuar igual. Therefore, the pulpit Por lo tanto, el púlpito must control what that church believes. tiene que controlar lo que esa iglesia cree. That man of God standing in that pulpit Ese hombre de Dios de pie en ese púlpito must control what that church believes. debe controlar lo que esa iglesia cree. If we're going to bring them into this Si unity es que vamos a traerlos a esa unidad, of all thinking the same de que thing, todos piensen lo mismo, it has to be our actions are a product of our thinking. tiene que ser así, nuestras acciones ser un producto de nuestro pensar. Any attempt to maintain unity with outward conformity to man-made rules will fail. Cualquier intento de mantener la unidad solo por una conformidad externa a un hombre siempre va a fracasar. It's not professional. No es You profesional, cannot organize. no puedes organizarla. Christian unity La unidad cristiana must flow from the inside out. tiene que fluir de adentro para afuera. It is possible to have an external appearance of unity, Es posible tener una apariencia externa de unidad, but the test comes pero la prueba viene when the appearance is challenged with a disturbance. cuando la apariencia externa es desafiada por una I interferencia. said it's possible for you and I Yo dije que es posible que tú y yo to maintain unity, mantengamos unidad although there may be some disagreement. a pesar que hayan algunos desacuerdos. But you'll know whether it's real unity when the storm comes. Pero tú vas a saber si es verdadera unidad cuando venga la tormenta. That unity which derived from the oneness of a mind Esa unidad que deriva de la unanimidad de mente will survive. va a sobrevivir. Now, the scriptural content of one-mindedness Ahora bien, el contenido escritural de este mismo sentir is both the product and the process of Christian agreement, es las dos cosas, of Christian unity, excuse me. el producto y el proceso de la unidad cristiana. What I want to say, it's not simply agreement. Lo que quiero decir es que no simplemente es un acuerdo. How can two walk together except they be agreed? ¿Cómo podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Except the vision of that body be one, Si esa visión de ese cuerpo no es una, there can be no unity to that body. no podrá haber unidad en ese cuerpo. We've stated and want to state again Hemos ya dicho y queremos decir otra vez that the vision is always in the heart of the apostle, the sent one, que la visión siempre está en el apóstol, el que es enviado, which is you if you're going to plant his church. que eres tú si es que vas a plantar la iglesia. The vision put in the heart of the man of God La visión puesta en el corazón del hombre de Dios must become the vision of the body, tiene que llegar a ser la visión del the cuerpo, whole body. todo el cuerpo. It must be something birthed within them Tiene que ser algo que haya nacido en ellos through the prayer, prevail, and preaching of the man of God. a través de la oración ferviente y la predicación del hombre de Dios. Because unity is from the inside Porque out. la unidad es de adentro para afuera. Unity is La unidad es common life goals, metas comunes en la vida, ultimate allegiances, metas iguales, devociones unidas and the highest devotion. y la devoción más alta. Now, the unity of Christ with the Father was internal, Ahora bien, la unidad de Cristo con el Padre era interna and He is the objective standard of our unity. y Él es el estándar objetivo de nuestra What unidad. did He pray? ¿Qué oró?
that they, you and I, may be one, que ellos, tú y yo, seamos uno, even as my Father and I are one. tal como mi Padre y yo somos uno. So Christ is the objective standard of the unity of the church. Así que Jesucristo es el patrón objetivo de la unidad de la iglesia. You read about Christ in the Gospels. Ustedes leen acerca de Cristo en los As we evangelios. walk the earth, A medida que andamos por la the tierra, Bible said, as he was, so are we. la Biblia dice que como Él es, así somos nosotros. He was that one new man, the heavenly man. Él era ese hombre celestial, And through him there flowed life and ministry. y a través de Él fluía la vida y el ministerio. And we see in him what the ministry of the church is to be. Y nosotros vemos en Él lo que tiene que ser el ministerio de la And iglesia. as we look at the unity between he and his Father, Y mientras vemos la unidad entre Él y el Padre, we understand this is the objective ministry of the church. entendemos que este es el ministerio objetivo de la The iglesia. Father does not have a body like the incarnate Son. El Padre no tiene un cuerpo como el Hijo encarnado. The Father was not bound by time and space as the incarnate Son. El Padre no estaba limitado por el espacio y el tiempo como el Hijo So encarnado. the unity of the Father and the Son Así que la unidad entre el Padre y el Hijo was derived from the oneness of their mind and heart. derivaba de esa unidad en mente y corazón. The thoughts of Christ were the thoughts of the Los Father. pensamientos de Cristo eran los pensamientos del Padre. The desires of Christ were the desires of the Father. Los deseos de Cristo eran los deseos del The Padre. will of Christ was the will of the Father. La voluntad de Cristo era la voluntad del Padre. So the unity of the believer Así que la unidad del creyente is a oneness of spirit, es la unidad del Espíritu, which is generated by the harmony with the Holy Spirit que es generada por una armonía con el Espíritu Santo, more than it is an outward conformity to conduct or conviction. más de ser una conformidad externa de convicciones o conductas. But however, Pero sin the embargo, oneness of the Spirit la unidad del Espíritu will produce a normative behavior among Christians. va a producir una conducta normativa entre los cristianos. It'll produce a normative belief Va a producir una creencia normativa, because we all have the same desire, thoughts, and the same will porque todos nosotros vamos a tener los mismos deseos, pensamientos y voluntad, because it is a mind of Christ. porque es la mente de Cristo. And you go anywhere in this Y world tú puedes ir a cualquier parte de este mundo and you'll find a standard of holiness the same y encontrarás que el patrón de santidad es el mismo among true believers wherever you find them. entre los verdaderos creyentes donde sea que vayas. Because this mind Porque esta mente becomes a thinking, viene a ser el pensamiento, and the thinking produces a behavior. y el pensamiento produce una conducta. We call some worldly Christians. Hemos llamado ahora a los cristianos There mundanos. is no such thing. No in this existe world. tal cosa como cristiano mundano en este mundo. Then finally, our next Christian unity is emulated. Luego, la unidad cristiana es emulativa. Christian unity is found in the emulation of the Lord Jesus La Christ. unidad cristiana se encuentra en la emulación de nuestro Señor Jesucristo. The objective reality, La realidad the objetiva, mind which is in Christ. la mente que estuvo en Cristo. This instructs and gives definition Esto nos instruye y nos da definición to the subjective commandment, del mandato subjetivo. be of the same mind. Haya pues este mismo sentido, esta misma mente. The mind which is to be the body of Christ, La mente que es el cuerpo de Cristo, from which Christian unity will naturally flow, de donde la unidad cristiana va a fluir naturalmente, is the same mind which is in Christ. es la misma mente que estuvo en Cristo. Now, the unity of that first church Ahora bien, la unidad de esa primera iglesia was directly from the unity of the mind. era directamente de la unidad de su mente. They have the mind of Christ. Ellos tenían la mente de They Cristo. all have the same mind. Todos tenían la misma mente. That's the reason we should work at all times Esa es la razón por la cual siempre tenemos que obrar to focus that mind. para poder enfocar esa mente. The worship shouldn't be just a scattering of things. La adoración no debería ser simplemente un regar muchas cosas, The man of God ought to see sino que el hombre de Dios tiene que ver that every song that we sing que todo cántico que cantemos focus the mind toward what he's going to bring. se enfoque la mente en lo que Él va a traer. If he's truly a man of God Si Él en realidad es el hombre de and Dios has truly heard from heaven y ha oído en realidad de los as cielos to what God wants to say, acerca de lo que
que decir, then there's nothing on this earth so important entonces no hay nada en esta tierra que sea más than that you importante hear what God has to que say. el hecho de que tú oigas lo que Dios tiene para If decir. you sing about 10 different Si things, tú cantas sobre 10 canciones diferentes then he's got to preach half of his sermon y luego él va a tener que predicar la mitad de su before sermón, he ever gets you centered in on what he's saying. más de la mitad del sermón se lo va a gastar en centrarte a ti en lo que él que quiere decir. Let this mind be in you. Haya pues esta mente en ti. This mind was manifested in these thoughts. Esta mente fue manifestada en estos pensamientos. Let nothing be done through strife and vainglory, Que nada sea hecho a través de ira o vanagloria, but in lowliness of mind. sino en humildad, Let each esteem the other better than themselves. considerándonos unos a los otros como superiores. Look not every man on his own things, No miren a los hombres de acuerdo a sus propias cosas, but every man on the things of others. sino que cada uno vea por lo de los otros. So Christian unity Así que la unidad is cristiana the results of the life of Christ es los resultados de la vida de Cristo being manifested in the life of the believer siendo manifestada en la vida del creyente through the working of the Holy a Spirit. través de la obra del Espíritu Santo. There can be no unity otherwise. No puede haber unidad de otra forma. There's no affinity between organizations, No existe afinidad entre organizaciones and there can be no unity between them. y no puede haber unidad entre ellas. There's no affinity born of making one big mixture of religion. No existe afinidad en hacer de todas una religión mezclada. There is no way to Christian unity No existe camino o ninguna forma a la unidad cristiana, except the mind of Christ be in every believer. excepto que la mente de Cristo esté en cada creyente. There's absolutely no other way that we can become one No hay absolutamente ninguna otra forma en que lo cual podamos ser uno, except we think alike. excepto que pensemos And that's igual. only done as we receive His mind. Y eso solo es hecho mientras nosotros recibimos su mente. Now, it is recognized by the appearance of the character of Christ in every believer. Ahora bien, es reconocido por la apariencia del carácter de Cristo en cada creyente. You recognize that unity Ustedes pueden reconocer aquí esta unidad, because the character of Christ then begins to work itself out in every one of us. porque el carácter de Cristo empieza a obrar en cada uno de nosotros. Some people it's easier for them to move along, Para algunas personas es más fácil moverse, and llevarse, some may be more advanced. y algunos quizás estén más avanzados, But if it's truly His mind, pero si en realidad es su mente, truly born of God, tú en realidad has nacido de Dios, then the character of Christ will begin to show up in the believer. entonces el carácter de Cristo va a empezar a manifestarse en el creyente. Christ's convictions become our convictions. Las convicciones de Cristo vienen a ser nuestras convicciones. What He loves, I love. Lo que Él ama, yo lo amo. What He hates, I hate. Lo que Él aborrece, yo lo aborrezco. What He wills, I will do. Lo que Él quiere hacer, yo lo voy a hacer. What He refuses, I will refuse. Lo que Él rechaza, yo voy a rechazar. That is a characteristic of Christ, Esa es la característica de Cristo, coming through us because we have His mind. viniendo a través de nosotros porque tenemos su mente. If we think like Him, Si pensamos como Él, we will act like Him. actuaremos como Él. His compassions. Sus compasiones. He wept over the lost. Él lloró sobre los He perdidos. wept over Él Jerusalem. lloró sobre Jerusalén. We must never allow our convictions Nunca debemos permitir que nuestras convicciones, nunca debemos permitir que nuestras to compasiones override our convictions. sean superiores a nuestras convicciones. We must have His conviction, Debemos de tener su convicción, but there must be the compassion of Christ mixed with those pero convictions, tiene que existir la compasión de Cristo mezclada con estas convicciones. or we'll just become like a computer without feeling. O simplemente nos convertimos en unas computadoras sin sentimientos. We have not a high priest No tenemos un sumo sacerdote that cannot be touched with the feelings of our infirmities. que no se pueda, que no sea tocado por el sentimiento de nuestras dolencias. He is a compassionate high priest. Él es un sumo sacerdote compasivo. Then if that high priest is to live through us, Y si ese sumo sacerdote va a vivir a través de nosotros, one of the marks of that life will be compassion. una de las evidencias de esa vida va a ser la compasión. You can't use this pulpit to strike back. Ustedes no pueden usar este púlpito para golpear de vuelta a We alguien. must deal with that body in love. Tenemos que tratar con ese cuerpo en amor. It'll be seen through us as the character of Christ. Y va a ser visto a través de nosotros mientras el carácter de If we Cristo, truly have His mind. si es que en realidad tenemos su mente. And wherever that mind is prevalent, Y donde sea que esa mente sea predominante, that'll filter through the preacher,
Eso se va a ver a través de la predicación It'll show up in the character of the believer. y mostrará esto en el carácter del creyente. More and more we'll begin to act like Y Christ. más vamos a empezar a actuar como Cristo. Look at his conduct. Miren a su conducta. We must walk as his walk. Debemos andar como Él anduvo. His holiness must be our holiness. Su santidad tiene que ser nuestra santidad. This has to be in us the conduct of life. Esto tiene que ser en nosotros la conducta de vida. The Bible said we're predestined to be conformed to the image of La God. Biblia dice que somos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. That is spiritual and moral. Eso es espiritual y moral. One day we'll receive a body like his glorious body. Algún día vamos a recibir un cuerpo como su cuerpo glorioso. But now that conformity Pero ahora esa conformidad is spiritual and moral. es espiritual y moral. That is, God is reproducing in all of us who have Christ's mind Esto quiere decir que Dios está reproduciendo en todos nosotros los que tenemos la mente de the Cristo moral character of Christ, el carácter moral de Cristo. so that we act like he acts. Así que actuemos, así que vamos a actuar como Él actuó. His conduct is our conduct, Su conducta es nuestra conducta. so that the world out there Así que el mundo allá afuera can take knowledge puede saber that we have been with de que Christ. nosotros hemos estado con Cristo. The Holy Spirit above everything else El Espíritu Santo sobre todas las cosas must reproduce this conduct. debe reproducir esta conducta. Because no matter what you say, No importa lo que tú digas, if they cannot see the compassion, the love, and the holiness of God Si ellos no- manifested in us, si ellos no pueden ver la compasión, la santidad y el amor de Dios manifestado a través de nosotros, then what we say means nothing. entonces lo que digamos no significa nada. But that mind produces this. Pero esa mente produce esto. When we're of one mind, Cuando somos de una mente, un mismo sentir, it'll produce his consistency. va a producir su consistencia. He didn't get up one day acting contrary to how he acted yesterday. Él no se levantó un día y actuó contrariamente a cómo él actuaba. Every day he walked with God. Todo el día él andaba con Dios. He got up before day to pray. Él se levantaba antes de que amanezca He para spent orar. all nights in prayer. Pasaba toda la noche en He oración. waited on the Father. Esperaba en el He Padre. lived in that ultimate union, abiding in the Father. Él vivía en esa unidad final, siempre permaneciendo en el Padre. So he always spoke the same thing. Así que él siempre hablaba lo mismo. I say nothing but what I hear my Father Yo no say. digo nada fuera de lo que oigo a mi Padre decir. That character has to be reproduced in us. Ese carácter tiene que ser reproducido en nosotros. This will be the product of that unity. Este va a ser el producto de esa unidad. And it must be seen and demonstrated Y tiene que ser visto y demostrado in the midst of the people of God. en medio del pueblo de Dios. When that is seen, Cuando eso es visto, when men see Jesus, cuando los hombres ven a Jesús, God said they will repent. Dios dice que ellos se arrepentirán. So Christian unity Así que la unidad cristiana is brought about by this like-mindedness se lleva a cabo por este mismo sentir, with his mind in us. con su mente en nosotros. Then his thoughts, his desire, his will Entonces sus pensamientos, sus deseos y su voluntad becomes our thoughts, our desire, our will, se convierten en nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad. and we all then begin to act like him. Y todos entonces empezamos a actuar como Él. And that is what one accord is all about. Y de eso se trata esta unanimidad. And God's life Y la vida de Dios is always found there. siempre se halla ahí. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Let us worship the Lord. Vamos a adorar al Señor. We're coming to this another lesson of Christian unity. Vamos a entrar a esta siguiente lección sobre la unidad cristiana. We're going to see that unity is identification. Vamos a ver que la unidad es la This is a identificación. lesson we must hear, Esta lección tenemos que oírla, because until we understand this truth, porque hasta que no entendamos esta verdad, there can really be no true unity. no podrá haber en realidad nunca una verdadera Let's unidad. thank him today. Vamos a agradecerle Thank ahora. you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. God, oh God, bless Dios, us. oh Dios, bendícenos ahora. Holy Spirit, work your Espíritu will in Santo, us. haz tu obra en nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén.